Bueno, bueno, buenas noches a todos y todas los alumnos y alumnas de la materia de cambio climático y transiciones energéticas. Hoy vamos a hablar sobre eficiencia energética y más concretamente y más específicamente sobre eficiencia energética en la vivienda, en el sector residencial. Y para eso lo tenemos a un súper experto que además es un súper pianista, al ingeniero que también es doctor, Roque Gustavo Stagnita. Es ingeniero electrónico de la UNR, se graduó en el 2005. Es máster en energías renovables, generación distribuida y eficiencia energética del Politécnico de Milán del 2011. Y es doctor en ingeniería por la UNR en el 2020. Académicamente, bueno, también es profesor adjunto del Departamento de Matemática de la UNR, profesor en la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y profesor invitado a la Universidad Nacional de Rafaela y en la Ciudad Nacional del Litoral. Bueno, ahora nos vas a ser profesor invitado acá, pero te vamos a dar después un certificado de que participaste. Se ha desempeñado como consultor en distintos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la eficiencia energética. Dentro de los nacionales, también acá en la provincia. Euroclima, BID y Unión Europea, los internacionales. Actualmente asesora a la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe en la implementación del programa de etiquetado de viviendas. Y yo lo conozco de ahí, digamos, de cuando trabajamos en la Secretaría de Estado de Energías Renovables de la provincia de Santa Fe, en la subsecretaría, perdón, Secretaría de Estado de la Energía, Subsecretaría de Energías Renovables. Así que, Roque, desde ya mil gracias por tu participación. Y la idea del curso es, bueno, estamos tratando la cuestión de las transiciones energéticas bajo el paraguas del cambio climático concretamente y dentro de la Agenda 2030. Y bueno, vemos que uno de las herramientas con las que podemos transitar justamente la transición energética para ver si llegamos o no a una economía descarbonizada 2030 o 2050, es la eficiencia energética. Entonces, acá te pregunto, Roque, ¿qué es la eficiencia energética? ¿O cómo la definís? Bien, gracias. Me tomo un minuto para, antes de responder tu pregunta, gracias Adriana, es un placer. Gracias a ustedes también por escuchar, por abrirse también a otro perfil, a alguien ajeno. Eso es algo que suma muchísimo. Entonces, muy agradecido de participar, Adriana, y un hermoso recuerdo. Y después vamos a ver cómo ese trabajo que en cierta medida fue compartido desde lo jurídico, después terminó diseminándose, diría casi por todas las provincias. Bien, ¿qué es la eficiencia energética? Es hacer más con lo mismo, ¿sí? O hacer lo mismo con menos. O hacer mucho más con un poco más de recurso. Ejemplo, vamos a hacer eficiencia energética cuando mantengamos el nivel de confort, por ejemplo, o nivel de producción utilizando menos recurso energético. Ahora, también vamos a hacer eficiencia energética cuando pasemos de una situación de disconfort y Mm, mejoremos la prestación que nos da la energía, o sea, mejoremos lo que se va a llamar la prestación y aumentemos, obviamente, el consumo, pero de manera eficiente, o sea, no de manera proporcional, ¿sí? Siempre doy este ejemplo. Yo puedo tener una producción de zapatos, para cada par de zapatos utilizo una unidad de energía, puedo aumentar mi producción, paso a producir mucho más y proporcionalmente puedo pasar a producir 2 unidades de pares de zapato consumiendo 1,5 unidades de energía. Entonces ahí hicimos eficiencia energética. bien. Y ¿Sí? entonces, la diferencia con uso racional y óptimo, que fue lo primero que se abordó, digamos, uso racional y óptimo de la energía, es Bien, el distinto a uso racional eficiencia. lo que hace es, van de la mano y ahí por ahí hay un gris en la separación. El uso racional fundamentalmente lo que hace es considerar, tiene un aspecto subjetivo.
porque lo que es racional para uno probablemente no es racional para otro, ¿sí? Entonces, el uso racional es hacer un uso, digamos, coherente, sustentable, valga la redundancia, racional. Ahora, quiero destacar esto de lo subjetivo. Y doy un Bien. ejemplo, que de hecho me pasó a mí, es interesante. Cursando la maestría que vos citabas en Milán, hay en una materia, eran 29 italianos y yo. Bueno, dentro de lo que es el etiquetado de viviendas, bueno, se lo voy a contar luego, hay una instancia en donde uno tiene que definir cuáles van a ser los ambientes de la casa que en invierno estén calefaccionados las 24 horas. Entonces, está claro que un estar comedor va a ser ese ambiente, un ambiente donde nuestro pedido de confort, nuestra exigencia de confort, hace que vamos a querer que esté siempre a 20 grados. Claramente un garage no. Un garage yo puedo dejar que la temperatura haga lo que quiera, porque a nadie le interesa que el auto esté en temperatura de confort. El profesor empieza a escribir ambientes climatizados, ambientes no climatizados. El baño lo incorpora dentro de ambiente climatizado. Yo levanto la mano y digo, profesor, disculpe, se equivocó. Puso el baño dentro de ambiente climatizado. Tendría que ir en la otra lista. Y el tipo me dice, no, no, está bien. Yo insisto, profesor, disculpe, se equivocó. No, está bien. Bueno, yo me fui al mazo. Estaba convencido de que el profesor no me entendía el idioma, de que yo estaba pronunciando mal. Bien, termina esa clase, voy al descanso y les digo a mis colegas, che, escúchame, ¿no me tan mal se entendió? No, no, dice, se entendió perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Eh, estaban todos los italianos de acuerdo en que el baño tiene que estar a 20 grados las 24 horas. Yo que venía de un país que no tenía ese nivel de desarrollo, de confort, de De exigencia, confort, pensaba que el baño podía estar no necesariamente a 20 grados en el invierno. claro. Si hacemos esa pregunta en la India, probablemente el baño esté afuera todavía, Claro. ¿sí? Entonces, es importantísimo. El uso racional incorpora algo subjetivo que va a depender muchísimo de dónde estemos, de cómo estemos, etcétera, etcétera. Bien. Y ¿No? escúchame, Roque, esto de la eficiencia energética, lo vemos, estamos un poco más acostumbrados, equipos, artefactos que vamos a comprar y vemos que hay letras, las distintas categorías, de más a menos eficiente, con colores y demás. Pero ¿qué pasa con la eficiencia energética en viviendas, en inmuebles destinados a vivienda, en el sector residencial? ¿Cómo es eso? Parece como un delirio, te digo, en un país tan subdesarrollado, con tanto nivel de pobreza como la República Argentina, digamos, por un Sí. lado, ¿no es cierto? Entonces parece que hablar de esto es cuasi pecaminoso, ¿no? No sé, a ver, vos, ¿qué nos podés decir? A ver, empecemos diciendo esto. Lo que más configura el consumo de energía que va a tener una vivienda no es tanto los equipos que tenga dentro, sino que es fundamentalmente cómo está construida la vivienda. ¿Sí? Sí, cómo son las paredes, cómo son las ventanas, cómo son los techos. ¿Se entiende? Porque si yo tengo una casa bien aislada, voy a necesitar una estufa, pero mi estufa va a funcionar muchísimo menos respecto de lo que funcionaría una estufa en una casa que tiene paredes sin aislación, paredes muy delgaditas, etc. Entonces, lo que dice Adriana es una realidad. ¿Cómo hacer para construir viviendas que sean eficientes con el déficit habitacional que existe en la Argentina? No, y ¿No? además considerando que acá creo que en Argentina el sector residencial consume alrededor del 21%, Sí, sí, más o menos. más o menos tenés entre residencial y servicios público, comercial, tenés 28, 27. Sí, Bien. da 21, 22 más 6. Sí, Si es uno cierto. lograra tener una masa importante de viviendas energéticas o certificadas, se Sí, disminuiría. la realidad es Uh, que eso existe y eso es cierto, y bueno, entonces hay que considerar distintos aspectos. Por un lado, se me ocurre que
cuando uno hace una vivienda, es una vivienda que va a durar 50 o 100 años, ¿sí? Entonces, claramente, ¿qué desventaja tiene la eficiencia energética en las viviendas? Primero que es, vos gastás hoy, pero te va a durar 100 años. ¿Mm? Y segundo, que no se ve. O sea, nadie ve un techo aislado, nadie ve una pared aislada. Ah, vos decís la parte negativa desde el impacto político, social. Lo Sí, mismo pasa con pero los residuos, la gestión de residuos, exactamente, con incluso en lo cloacas. comercial. En lo comercial. Vos vas a Claro. comprar una vivienda, a vos te puede seducir la canilla de un baño, una cocina o incluso un panel fotovoltaico, pero nunca te van a atrapar por los ojos porque la cubierta está aislada. ¿Se entiende? Sí, Entonces, pero a mí sí me interesa, por ejemplo, si es un edificio que mira hacia el oeste, acá en Rosario, y por lo menos que tenga persiana. bueno, ya te digo que es un muy buen criterio, que no todos los potenciales inquilinos o compradores lo tienen, ¿eh? Pero hay un montón de secretos que están ocultos, pero bueno, una buena construcción puede ofrecer a un consumidor, sea como sea, algo de calidad. ¿Mm? Entonces, eso por un lado, el problema es ese, y vos referías, bueno, en un país que todavía tiene un gran déficit habitacional. Y bueno, y ahí hay que preguntarse también, ¿qué conviene? ¿Hacer más viviendas malas o menos viviendas buenas? Y bueno, esa respuesta yo no la tengo y probablemente nadie la tenga, es una cuestión más política, es un dilema realmente, ¿no? Lo que sí yo me atrevo a decir es que hay mucho cuco respecto a de que la eficiencia energética es caro. En muchos casos no es caro, es simplemente hacer las cosas bien. Y puedo dar algún ejemplo. La provincia de Santa Fe tiene una ley donde se instituye la etiqueta de eficiencia energética y eso lo primero que hace es dar información a la persona que va a comprar o alquilar, así como cuando vas a comprar una heladera, ves la etiqueta y sabes que una etiqueta buena significa que la heladera va a consumir menos energía. Y esa misma ley que tiene Santa Fe obliga a la provincia a hacer la vivienda social con cierto nivel de eficiencia. Y lo que es real es que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo desde hace tiempo viene trabajando y con un costo muy pequeño lograron construir, o sea, lograron que los prototipos sean eficientes. Simplemente hay que ser creativos, hay que tener ganas, etcétera, etcétera. Eso está ocurriendo hoy día, digamos. La provincia tiene que cumplir una clase C en el 2027 y Bien. ya los nuevos prototipos que se diseñan están saliendo clase C. Escúchame, ¿vos podrías explicarnos a los alumnos y a nosotros y alumnas cómo debería ser un inmueble para que sea eficiente de la mejor en la Sí, categoría? ¿Cómo es? ¿puedo ¿Qué se compartir debe tener en algo? cuenta? ¿Puedo mostrar unas pantallitas? Sí, dale, Ahí me tienen que habilitar. te habilité. Bien. Espérame un segundito. Compartir. Les muestro un pedacito de una presentación. La Sí. etiqueta energética de una vivienda es lo mismo que para un lavarropas, que ya lo han visto más de una vez. Justamente brinda información a la ciudadanía. Esto es lo importante, es un instrumento de política pública que lo que quiere hacer es informar, transparentar, dar información, empoderar. ¿Quién se empodera con esto? El que va a alquilar o el que va a comprar. ¿Por qué? Porque tiene información que antes no tenía o tiene información accesible, mientras que si no, tiene que ser un perito en la materia y no tiene por qué saberla. Es exactamente lo mismo que pasa con el etiquetado frontal de alimentos, ¿sí? Exceso en grasas, exceso en azúcar, es una política de información. ¿Quiénes quieren una política de información? Aquellos que fabrican o construyen cosas buenas. ¿Quiénes no la quieren? Los que están acostumbrados a fabricar o vender cosas malas, amparados en el desconocimiento de la población general, lo que les permite vender algo malo.
¿sí? Eh, es un primer instrumento que da información, pero es el instrumento de base a partir del cual luego pueden existir otros instrumentos que sí pueden ser mandatorios, obligarte a construir de cierta manera. Pero antes de obligarte, yo tengo que establecer qué significa construir bien y medir, o sea, utilizar la etiqueta. Y también puedes dar incentivos, puedes premiar, puedes sugerir o finalmente poder obligar. Básicamente la etiqueta es un instrumento que tiene que tener estas tres características, tiene que ser sólido técnicamente, tiene que estar institucionalizado. De hecho, en la provincia de Santa Fe hay una ley, por lo tanto hay un registro, por lo tanto hay un control, etcétera, etcétera. Y finalmente tiene que ser un instrumento que el mercado lo adopte, que le sirva a la buena constructora etiquetar sus viviendas y que el inquilino y el comprador estén interesados en conocer la etiqueta de eficiencia energética. Este etiquetado también vale para autos. O sea, el etiquetado en términos generales es una cosa que hace mucho tiempo se viene aplicando en la Argentina y en todo el mundo. Y específicamente el etiquetado de viviendas en Europa se aplica hace ya 20 años. Lo que les quiero mostrar acá es cómo funciona, cómo se etiqueta un proyecto o una vivienda, tanto en diseño como en vivienda construida. Hay profesionales del ámbito de la construcción que se capacitan específicamente y forman parte de un registro que hacen esta tarea. Se relevan los planos, se hace una visita, etcétera. Se carga toda la información en un sistema informático y finalmente el sistema informático nos va a dar la etiqueta. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice la ley santafesina, básicamente la Sí. 13.903. Exacto, esto es lo que dice Bien. la ley santafesina, pero también es lo que dice la resolución 485 y 508, creo, no recuerdo, 2024, que establecen el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, que está básicamente basado en esta ley de Santa Fe, que fue la que se redactó en su momento, ¿te acordás, Adriana? Mira, ¿de qué año dijiste la de Nación? Las de Nación son del 2023. Yo tengo Perdón. sí, Ahí te los paso, mira. La resolución 5 del 2023. A ver, sí, te las voy a pasar porque acá no las tengo, pero Porque ya por te lo las que digo. o sea, como que hay, digamos, como que el sistema se retroalimenta en sí mismo. Hay una ley provincial de Santa Fe que ¿Sí? después de alguna manera se armó con vos todo esto Sí, acá, el aplicativo también, se trabajó en forma conjunta con Nación, esa parte la desconozco. Después, bueno, Nación saca esta resolución sí, de la porque Secretaría de establece un Energía, programa claro, nacional de etiquetado de viviendas. Ahora te confirmo el número, Adri. el Ahora te PRONEP. confirmo. Yo la que tengo es la resolución 5 del 23, que en definitiva remite al aplicativo Exacto, que vos exacto. creaste con la santafesina. Exactamente. Y no solo eso, sino que también hay provincias que ya tienen ley. Río Negro tiene ley, Entre Ríos tiene ley, Mendoza tiene ley. Eh, Salta tiene un decreto de adhesión. ¿Y para qué más tiene ley? Tucumán tiene ley. Y después hay provincias que sin tener ley adhieren al PRONEF. Y hoy básicamente Bien, hay 15 provincias adheridas. ¿Sí? Y, bien. ¿Y las municipalidades cómo actúan en este caso? bueno, las ¿O qué rol municipalidades, tienen? bien, es muy interesante. Porque el que en realidad tiene un rol más fuerte en la construcción es la municipalidad. ¿Por qué? Porque son los que regulan los códigos de edificación. De Claro. hecho, ustedes sabrán mejor que yo que fueron, o sea, lo primero en términos normativos fue lo local, los códigos mínimos de edificación, de convivencia, después las provincias, y después las provincias delegaron a la nación muchas cosas. Los municipios nunca delegaron el código de edificación, salvo en San Juan, porque el terremoto de San Juan del 43, no, si no me acuerdo cuál, hizo que haya que centralizar por una cuestión de construcción antisísmica. Claro, los municipios eran muy pequeñitos, entonces la provincia
no sé cómo hicieron en términos jurídicos, pero se quedó con los permisos de edificación, por el tema sísmico. Y Cava, que es provincia y municipio a la vez, digamos. Entonces, los municipios, ¿qué pueden hacer? Pueden adherir a una ley provincial. En Santa Fe tenemos Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Esperanza y San Carlos Sur, que ya adhirieron a la ley provincial. Entonces, un municipio puede obligar a presentar una etiqueta de proyecto para darte el permiso de construcción. Ah. ¿Se entiende? Rosario no adhirió, tiene una ordenanza No. del 2011. Rosario no adhirió porque Rosario tiene otra ordenanza, que es la 8757, que directamente, que es distinta, es prescriptiva. Sí, La ordenanza de Rosario te dice, usted la pared la tiene que construir a lo sumo con este nivel de aislación, como bien. mínimo con este nivel de aislación. Y lo mismo para el techo. El etiquetado no es prescriptivo. El etiquetado es, usted construya como quiera. Después se hace un balance térmico, se hace un cálculo y le decimos qué tan bueno o qué tan malo es, poniéndole una letra. Bien, bien. ¿Sí? O sea, Rosario es prescriptivo. Sí, Rosario es Pero yo prescriptivo. sinceramente no veo mucha eficiencia energética en Rosario, en viviendas, por más que sea Bien, prescriptivo. por más que, bueno, pero lo que pasa es que no perdamos de vista esto. ¿Cuál es la renovación del parque de heladeras? ¿Cada cuánto tirás una heladera y te compras una nueva? 10, 5, 15 años, cada vez menos. ¿Cada cuánto tirás una casa y te compras una nueva? Y 100 años, Mira, 50. Es acá en muy mi lento el parque. barrio es más o menos como la manzana de Nueva York. eh, Sí, Sigue todavía construyendo y construyendo y de eficiencia energética, te digo, ninguno tiene persiana, nada. sí, porque justamente lo que hace la ordenanza es regular algunos aspectos. Te regula la aislación de paredes y la aislación de cubiertas. Seguramente ustedes han visto más ladrillos grises en Rosario. Fíjense, bueno, esos son ladrillos que cumplen con la ordenanza. Nos guste o no, hoy hubo un proceso donde tuvieron que reglamentar, y si bien fue lento, lograron reglamentar. Hoy una construcción de más de 300 metros cuadrados tiene que cumplir con la ordenanza, con valores Así. mínimos de aislación de paredes y de techos. Escúchame, Roque, bueno, vos que sabés que yo trabajo en la provincia, dos cosas. Uno, porque te soy sincera, a mí me tocó y no lo hice. Así como salió, dije no. Por supuesto, fui castigada para variar. El decreto reglamentario vigente de la 13 de 1903 en Sí, la época de Perotti. sí, Ah, inviable. Y salió, acá está. O sí, sea, yo no le veo la bonificación, porque todo no, esto se está presentando como desde el lado del mercado. Cuando me ponen en un decreto reglamentario que la bonificación es que voy a dejar de pagar el impuesto inmobiliario, que no es caro, recién sí. a partir del año 28 creo que era. Bueno, esa O sea, es reglamentación, una locura. Es la esa zanahoria reglamentación, y la pasaron a 4 años más adelante. bien, Y aparte del presupuesto que se disponga en la ley anual de presupuesto de la provincia. O sea, es un monto y ya está, y más de eso no. O sea, sí. ¿cómo estamos eh, políticamente con esto, digamos? bien, O hasta dónde llega la voluntad real de la eficiencia energética? ¿Esto te bien. parece que, o si no, el mercado lo puede presionar un poco? ¿Cómo es? Bien. Ese decreto que vos nombrás fue modificado por el 387 del 2025. Ah, espera que me Esto, lo anoto, porque sí, yo te digo, entré en full normativa hoy, que no bueno, pocos estaba la bueno, tenemos, y no lo vi. pero ¿Cómo es? está. Decreto. 387 del 25. Bueno, ¿y qué dice? Adelantó esa bonificación, ya es Ay, retroactivo. viste, me castigaron y después vienen. Después vinieron otros y dijeron, no, y bueno, es que claramente si vos estás fomentando, invirtiendo en algo y está la bonificación por ley, no tenés por qué
posponer la bonificación, si está por ley. Es cierto De que sigue hecho, siendo el de paso, inmobiliario. hago un paréntesis, ya que soy profesora y profesora de la Universidad Nacional, del Estado Nacional, y bueno, y trabajo también en la provincia para los alumnos y las alumnas. El que quiera hacer carrera política, que la haga como le parezca, no, si es con ética, mejor. Ahora, el que es abogado o abogada del estado que sea, nacional, provincial y municipal, trate de concursar y de que se cumpla con la ley, de que se cumpla con el derecho. O sea, si están firmes, porque esta reglamentación, un beneficio a 4 años, a 5 años, era una cosa, y aparte lo que hace el decreto este que ahora fue modificado es repetir parte de la otra ley, o sea, técnica jurídica cero. Pero bueno, salió así. Y ustedes defiendan la profesión, por favor. Defiendan el ser abogado y abogada, porque Sí, es parte de la identidad. sobre eso, por ejemplo, bueno, yo sin ser letrado, igual me puse un saco porque digo, bueno, va a haber abogados, va a haber estudiantes de derecho, vieron que yo siempre los veo de saco a los abogados, pero ¿qué les quería decir? Yo entiendo que si la ley dice que está la bonificación, está la bonificación. Aún sin estar reglamentada, te toca a una persona que quiere complicarla y entiendo que vos podés presentar un recurso y decir, la ley me da el derecho. Nadie lo Total. iba a hacer porque son montos menores, pero no tiene ningún, sí, técnicamente creo que está mal. Si la ley dice que está el beneficio, vos no podés postergarlo, porque la ley dice que está. Bueno, justamente una de las cosas que se corrigió fue eso, ¿sí? Se corrigió para adelantar el beneficio. ¿La realidad cuál es? No hay muchas etiquetas, es algo que avanza lento. Lo que sí está pasando es que se está utilizando muchísimo el sistema para diseñar. Entonces hay muchísimos profesionales, Ah, en el país ya se dictaron 25 cursos de etiquetado, ¿sí? Tenemos más o menos más de 1.500 certificadores de haber en todo el país y lo usan mucho para diseñar. Y eso está bueno. ¿Sí? Entonces, esto por ahí pasó que uno pensaba que iba a ir por un lado la política pública y resulta que se terminó deformando y en la práctica se utiliza mucho para diseñar. Y eso está bueno. ¿Sí? ¿La realidad cuál es? Los subsidios son un gran enemigo de la eficiencia energética, especialmente los subsidios planos. Recién acabo de ver mi factura de gas. Yo en Rosario tengo zona fría. ¿Sí? Entonces, hay un subsidio que no sé de dónde sale y se lo están dando a una casa rosarina y yo no sé si eso es justo. ¿Eh? Si vos me decís, vivo en la Patagonia, bueno, te la creo, pero en Rosario no sé si es una zona fría. Esos subsidios van en contra de que la gente invierta en eficiencia energética, que la gente etiquete, etcétera. Eso es una realidad. bien, vos sabés, te comento que ahora en la UNR se creó una nueva carrera de grado entre arquitectura, ciencias económicas y derecho, con sede en derecho, que es la de corretaje inmobiliario, licenciatura en corretaje inmobiliario. Y, y bueno, tiene muchos inscriptos. Y bueno, nosotros justamente nuestra cátedra ahora está armando todo para dar el cuatrimestre que viene. Y estaba pensando, yo digo, ¿no? El rol o el papel que puede jugar el Colegio de Corredores Inmobiliarios, a lo mejor fomentando esto también. ¿Cuáles son los Sí, grupos mira, profesionales o que forman nosotros, parte de este rompecabezas de la yo eficiencia justamente en energética? marzo, yo les di una capacitación al COSIR, al Colegio de Corredores, sobre este Mira. tema. Sí, 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 y les gustó mucho. Vos acá tenés distintos actores. Tenés los actores técnicos, que son profesionales de la construcción, que se pueden convertir en etiquetadores. ¿Sí? Eh, Hago un paréntesis. Es mucho más fácil etiquetar una heladera. ¿Por qué? Porque vos tenés una fábrica de heladera que fabrica en serie. Entonces, ¿qué haces? Tomás una heladera, la mandás a ensayar y después viene un técnico a verificar que todas las heladeras son iguales a las que vos mandaste a ensayar. Bueno, en una vivienda no tenés producción en serie, es todo artesanal. Primero porque cada diseño es típico.
Pero aún en un edificio donde el cuarto A es igual al quinto A, resulta que el quinto A puede tener sombras que el cuarto A no tenga. O puede tener adyacencias que, no sé, un segundo piso puede estar lindero con otra construcción. Y a lo mejor el tercero ya deja de ser lindero. Bueno, entonces eso hace que no sea en serie, por lo tanto es mucho más artesanal, mucho más complejo. Por eso hay que formar muchas personas. Esos son los técnicos. Después tenés la parte comercializadora, inmobiliarios y corredores, los que hacen corretaje. Y después tenés las constructoras o los desarrolladores, ¿sí? Que a juzgar por mi experiencia de conversar un poco con todos los sectores, son los más reticentes, ¿sí? Son los más reticentes. Pero también es cierto que aparecen, no sé, elefantes blancos, esas perlas, porque te aparecen constructoras muy grandes, muy famosas, que no tienen por qué, pero sin embargo dicen, yo quiero etiquetar mis unidades. Incluso sin recibir el incentivo, ellos salen a comercializar sus unidades con preetiqueta. ¿Por qué? Porque consideran que eso les da un mayor valor en el mercado. Y ese mayor valor, bueno, depende del sector, del rubro, de la ciudad y fundamentalmente de qué tan cara sea la energía. ¿Sí? Más cara es la energía, más el mercado va a ponderar y a considerar en el precio un plusvalor por tener una buena etiqueta. ¿Mm? Claro, como que esto permitiría como, digamos, ir hacia un nicho de mercado de determinado tipo de vivienda, ponele para ofrecerla como una vivienda verde, ponele. Pero bueno, me parece interesante también lo que se plantea en la ley, lo que dijiste y que desconocía yo, si se, cuánto se estaba cumpliendo o no, con la parte de las viviendas sociales, que es el artículo 16 de la ley ¿Sí? Y 13.903. de hecho, te digo una cosa, Adriana, eso te marca una referencia para el sector privado. ¿Por A qué? ver, Porque explícame. si la vivienda social se puede construir clase C, siendo una vivienda social, vos que construís frente al río viviendas premium, no me podés venir a llorar de que te sale mucho dinero construir una vivienda buena en términos energéticos. Claro. Y Sí, no, eso, no, no lo había pensado. ese es un Está bien. argumento muy bueno, porque vos dejás a muchos en offside. ¿Y qué prevén acá en la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la provincia para que la vivienda social sea una C, que tenga No, cierto nivel? mirá, lo que ¿Qué hicieron fue, exigen? se capacitaron el año pasado eh, en un curso de etiquetado, mandaron profesionales de planta de la DPBU y empezaron a reconfigurar los diseños y yo es básicamente, en el caso de la vivienda social de Santa Fe, es cambiar algunos aleros, pero cortinas de enrollar, configurar algunos, meter adentro unas puertas para que estén protegidas del sol y fundamentalmente agregar aislante en la cubierta. Cielo raso La y más cubierta aislante sería el techo, en el piso. digamos. Sí, en el techo. Sí. O sea, Bien. no estamos hablando de una locura. Estamos hablando de un mayor costo y ahora lo que están haciendo es rearmando los pliegos porque los próximos pliegos que empiecen a salir ya van a salir con la exigencia de clase C. Escúchame, Roque, y esto, como dice la ley, te pregunto si se cumple o no, si o tenés idea, el tema de la inscripción registral. Bien, O sea, yo tengo mi vivienda con una escritura inscrita en el registro de la propiedad, en nota marginal, así lo prevé la ley. sí. ¿Esto se hace? Bien, ¿Cómo en estamos con esto esto? hubo una reinterpretación de la ley y en realidad el registro en la nueva reglamentación se debiera hacer en el catastro. O sea, el escribano lo puede hacer en cuando se transfiere el dominio o cuando se constituye el dominio. Pero como la etiqueta es una caracterización del inmueble en sí y no del derecho sobre el inmueble, es como Ah, que es como que digamos, no sé, los letrados consideraron que esa caracterización
va dentro de lo que es el catastral y no en lo que es el registro de la propiedad, que justamente registra derechos sobre una propiedad y no caracterización de la propiedad. Bueno, Entonces, no sé, a mí me parece que debe haber pasado por otro lado eso, ¿eh? sí, Una la pelea realidad de cuál machos es. alfa entre catastro y registro. La Bueno, propiedad. sí, sí, también, pero hay, digamos, Conociendo el paño. hay perdón, la realidad es que no hay muchas etiquetas, hay cuatro en Santa Fe registradas que no fueron, digamos, entiendo que no se trasladó el dominio, porque fueron personas que quisieron etiquetar sus viviendas, pero no es que la vendieron a la casa. Pero sin embargo, bueno, se queda registrada en el registro de etiquetas. Hay una resolución por la que se dice que tal vivienda tiene tal etiqueta. Bien, ¿Mm? bien. Bueno, o sea que si tenemos una con categorías C o A o B se consumiría menos cantidad de energía, básicamente Miren, yo eléctrica les digo o más también de claro. gas. En realidad, la etiqueta se establece. Empiezo por acá, miren. Todo esto, tipo de paredes, rejillas de gas, infiltraciones, vegetación, celosías, equipos renovables, aislación de paredes, equipos activos. Todo esto hace que la vivienda sea eficiente. ¿Qué es lo que etiqueta? La etiqueta caracteriza solamente cuatro usos de energía: calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. No caracteriza ningún otro uso, por ejemplo, conservación de alimentos, por ejemplo, cocción. Solamente estos cuatro usos. Estos cuatro usos se hace un cálculo y acá viene algo que es muy importante. La etiqueta se establece a partir de un cálculo teórico, que no es el consumo real que vos vas a tener. Ejemplo, la vivienda, la etiqueta tiene que caracterizar la vivienda, no cómo se use. Cuando uno compra una casa, la casa la compra vacía. Si después uno en la casa está un mes porque está 11 meses de vacaciones, y bendito el que hace esto, el consumo claramente va a ser menor. Pero nosotros tenemos que caracterizar la etiqueta, la vivienda vacía. Por lo tanto, se hace lo que se llama una norma de uso. Se establecen protocolos estandarizados de uso. Un típico ejemplo: 20 grados de temperatura de confort en invierno. Vos podés estar a 23 si querés, o podés estar a 18. Claramente, si estás a 23 vas a consumir más. Si estás a 18 vas a consumir menos. Entonces, es importantísimo entender que la etiqueta te caracteriza un requerimiento y no un consumo real, que es el que efectivamente vas a consumir. ¿La realidad cuál es? Este indicador, en base al cual se hace la etiqueta, te suma los cuatro requerimientos: calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Pero también te va a restar la producción de energía renovable que vos puedas tener en tu vivienda. Entonces, ¿cómo se establece la escala? Esto es muy importante. En cada localidad del país, en cada zona climática, se hace una especie de estudio, una prueba piloto, donde se caracteriza el parque medio de lo construido y de lo que se está construyendo normal. A ese nivel se le pone la letra E. Y entonces, todo aquello que es mejor va subiendo y todo aquello que es peor va bajando. Entonces, ¿qué sería una vivienda clase A en Rosario? Es una vivienda cuyo requerimiento es un 80% menos respecto de una vivienda de referencia. Por lo tanto, mi consumo de gas y electricidad para agua caliente sanitaria, iluminación, calefacción y refrigeración probablemente sea un 80% menos de mi consumo si yo me comprara una casa, digamos, como normal, de lo que habitualmente se hace en Rosario. ¿Sí? Bien, entendí, entendí. Bueno, yo lo tengo más o menos al tema. No sé si alguien quiere hacer otras preguntas, alumnos, alumnas, los otros dos profesores que son Santiago Pascual y Marlene.
¿Alguien quiere participar, hacer preguntas? ¿Vos querés decir algo más, Roque? No, mostrarles un poquito cómo funciona la salida. Una etiqueta nos da toda esta información, valores técnicos de Pará, transmitado. te pregunto, ¿eso es Sí. caro hacer esto? ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta? Es un gran tema. Es el tema del momento. En realidad, mira, para que se den una idea, un departamento pequeño en una mañana de relevamiento y en una tarde de carga lo haces tranquilo. ¿Eh? Entonces ustedes piensen que es un departamento hasta 60, 70 metros cuadrados, es un día de trabajo profesional, ¿sí? Más o menos. Bien, ¿y eso tiene que pasar por algún colegio profesional? Bien, todo aquello que se presente en el Estado, sí, tiene que pasar por un colegio que lo tiene que visar porque así funciona el Estado. Eh, pero vos podés asesorar y podés, digamos, dar un documento intermedio que le puede servir a la constructora y después, al momento de ser presentada al Estado, obviamente pasar por el colegio correspondiente. ¿Sí? Ah, entendí. Bien, bien, ¿Sí? bien. Bueno, y también lo interesante es que te dice el detalle de cada mes, cuál es tu requerimiento, y también está bueno que sirve, les muestro esto, como herramienta de diseño. ¿Por qué? Porque vos vas a cargar cada pared, cada ventana, cada tipo de techo, y vas a ver, por ejemplo, cómo funciona en enero. Doy un ejemplo. La PV3 es la puerta-ventana 3. Esta puerta-ventana tiene muchísima ganancia en enero. Eso significa que le está entrando mucho sol. Esto es algo a mejorar. Entonces vos, analizando esto, podés ver, bueno, mira, cómo mejorar una vivienda que ya está construida o cómo mejorar un diseño. Bueno, acá lo que vas a ver son los puntos más calientes, aquellos elementos que te explican la mayor pérdida en invierno y la mayor ganancia en verano. ¿Sí? Bien, entendí, entendí. Más o menos, como última imagen me gustaría mostrarles esto. Una vivienda construida sin ningún criterio va a arrancar tranquilamente en una G. Esta es una casa con perímetro libre, es decir, una casa que no está entre medianeras. Puede ser una casa en Funes, por decir algo. ¿Sí? Si yo mejoro la aislación de techos y cubiertas, tranquilamente paso a una D, poniendo equipos eficientes puedo pasar a una C, y complementando con renovables puedo llegar a una A. ¿Mm? Ahora, miren los valores, estamos hablando de 3,88 contra 21. ¿Mm? Es una reducción Che, muy grande de lo que va a Roque, ser el te hago consumo. una consulta muy de ambiente. Sí, Pues la sí. ley forestación, ¿qué onda? ¿Se computa? ¿Se tiene en Y cuenta? Bien. sombras, El por rol del supuesto. árbol, ¿no? Sombras. Y si es de hoja caduca, mejor, Bien, porque en verano me tapa y en invierno no. bien. Sí, 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 sí. Bueno, a mí te digo, lo más importante, lo que más me gustó de todo bueno, de todo lo que dijiste, pues lo nuevo es esto de que modificaron el decreto reglamentario. Era una Sí. incoherencia extrema. Pero Sí. bueno, y lo de la vivienda social, que es de verdad, que hay planes de vivienda social que se van a alargar Y mira, con eficiencia energética de vivienda. la obligación es que en el 2007 toda vivienda social construida con presupuesto provincial tiene que ser clase C. Por lo tanto, necesitas 2 años antes ya ir adaptando todo. Claro, claro, bien. Bueno, y con Nación se está trabajando mucho. Sí, Esto, trabajamos bueno, porque el mucho. otro día ni sabíamos qué pasaba en ese, no sé, si es organismo, digamos, ya es como, pero no sabemos si es secretaría, ministerio, viste que bueno, ¿Te referís a estamos Nación? perdidos. ¿A Nación? Sí, Bueno, este programa, lo voy a decir con todas las letras, tiene una gran debilidad que terminó siendo su gran ventaja, su gran fortaleza. La debilidad es que nunca interesó mucho políticamente, porque no se ve. La eficiencia energética no se ve, se ve mucho más.
un renovable, un colector solar. La eficiencia energética no se ve. Como no se ve, nadie lo capitaliza. Y no solo en el sector público, sino también en el sector privado. ¿Sí? Es general. ¿Sí? Entonces, como nadie lo capitalizó, no está muy identificado con algún partido político o con una gestión. Entonces, debilidad nunca tiene muchas pilas, no le ponen mucha energía, no le ponen mucho dinero. Fortaleza, vuela bajo, está debajo del radar y eso hace que subsista. Y de hecho el programa en Santa Fe pasó gestiones, incluso dentro del mismo partido, con visiones muy distintas y sigue estando. A nivel nacional también. Pasó gestiones, empezó con uno, siguió con otro y sigue estando. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que es un programa que tiró sus telarañas, tiró sus redes, sus tentáculos. Hoy vos tenés un programa nacional con 15 provincias adheridas. Tenés un montón de profesionales y de colegios profesionales que usan el aplicativo. Entonces, es como que volando bajo, sin mucha pompa, vos lográs tender redes. Eso en sistemas institucionales tan inestables como el argentino, terminó siendo un gran capital, porque es una especie de digamos, es como una herramienta de persistencia y de supervivencia. ¿Sí? No estar tan identificado con un sello y haber tejido redes de manera subterránea, si se quiere. A mí la verdad me parece terrible, bueno, con esto de la transición energética, porque para mí la eficiencia energética, ya sea en equipos como en vivienda, es la herramienta porque la fuente de energía que quieras utilizar o si vas a las renovables o si vas a la nuclear, bueno, o en el tema de las renovables, por ejemplo, es re extractivista igual, por el tema de minerales, los derechos humanos, un montón de... O sea, lo ideal, lo mejor es repensar el modelo de consumo y una manera de repensarlo es con eficiencia energética, por ejemplo. Exactamente. Lo que está claro, y hablo un poquito de la transición, si me permiten, es que hacia donde queremos ir, o sea, nuestro sistema energético es absolutamente eh, demandante. ¿Por qué? Porque es una posguerra, una cuestión de posguerra, de desarrollismo, un sistema de una salud, un sistema que consumía mucho. Recién hace 10 20 años estamos pensando cómo consumimos. Ese sistema de tracción desde la demanda, donde cualquiera aprieta un botón y tiene derecho a que el sistema energético abastezca su necesidad, solo es posible con combustibles fósiles, extracción concentrada. Incluso con renovables, ese sistema tampoco es posible, porque la renovable está o no está, es intermitente. Entonces, claramente hay que repensar el consumo. Y bueno, esto es la primera forma de repensar el consumo. Consumamos de manera eficiente. Después vas a tener muchas otras que tienen que ver con en qué horarios, en qué momentos, con qué estrategia. Pero bueno, es algo que es muy nuevo para el sistema energético. Todavía los sistemas energéticos siguen siendo concentrados y siguen siendo oferta que mira para adelante y nada más. ¿Sí? Todavía sí es una historia muy grande, muy pesada que tienen en ese sentido. ¿Eh? Bien. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Nadie levantó la mano, a ver. Yo porque estoy viendo todo como a medias, lo veo a Roque chiquitito y nada más. Me quedé ahí colgada. ¿Quién más quiere? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Bueno, parece que no, que quedaron todos más que satisfechos. Igual Hola, yo, ¿me ¿Qué escuchan? sí, pasó? sí, Marlene, no sé. Ay, Marlene, ¿querías preguntar algo?
Ahí está, ahí se escucha, no, por momentos se me pausaba. Sí, sí, se escucha. Ah, bien, bien. No, bueno, en mi caso yo tuve que dar esta clase desde el aspecto normativo, o sea que espero que a los alumnos también les haya venido muy bien este complemento más desde lo técnico. Y una de las preguntas que había surgido, que bueno, un poco también la respondiste, pero era, bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta etiqueta para quien la hace o bueno, para otros? Y bueno, quedó bien claro, yo les había hecho mucho hincapié en la importancia de la información que se brinda, en la transparencia, pero bueno, no sé si hay algún otro elemento más a destacar o es fundamentalmente ese Mira, el eh, beneficio. vas a consumir menos energía, es como el auto gasolero versus el auto Claro, naftero, pero hay una cosa que no la dijimos y es central. Una casa eficiente energéticamente es una casa que tiene muy buena habitabilidad. Ejemplo, yo la otra vez fui a comer a un club, a un comedor, llegué tarde y estaban mis amigos y les habían dado la mesa al lado, justo en la esquina, era todo vidrio el comedor. El aire acondicionado estaba al palo. Ahora, todos los que estábamos sentados con la nuca hacia el vidrio, pasamos frío. ¿Qué significa? Una casa ineficiente hace que vos no la uses bien. Vos si tenés una casa con paredes de, digamos, de alta transmitancia, que no te cubren del frío, resulta que no vas esas habitaciones no las vas a usar. Vos si tenés a ver, una casa donde entre mucho sol en verano, por más que prendas el aire acondicionado, te va a transpirar la frente y el aire acondicionado te va a contracturar la nuca, ¿sí? Todas esas cosas anómalas no pasan en las casas que son diseñadas de manera eficiente. Tenés una temperatura mucho más homogénea, tenés las superficies a una temperatura que no te irradian, tenés un confort mucho mejor. Por lo tanto, la habitabilidad es mejor. De hecho, hay estudios en países nórdicos que etiquetas energéticas buenas en las viviendas hasta te previenen de enfermedades respiratorias, etcétera. O sea, el chiflete, vos podés tener una estufa muy grande, pero el chiflete te va a molestar igual, ¿sí? Una casa eficiente es una casa muy confortable, te va a mejorar la calidad de vida adentro de la casa. O sea que es como una herramienta más para la felicidad. Totalmente, Dios, totalmente, Dios. totalmente. Sí, Y sí, sí, no, es verdad, estar en una casa donde tenés o frío, calor, yo la paso mal. En cambio, si sí, está todo bien organizado, sí. va, Yo si es tengo el eficiente. recuerdo, o sea, en mi casa éramos cuatro hermanos y había dos estufas y se apagaban de noche por una cuestión de seguridad. Y en invierno estábamos todos en la cocina, vos tenías el living que no se usaba. Nadie Claro, quería estudiar living porque te morías de frío. Bueno, o sea, tenés una casa que no puedes usar. Eso es claro, porque una casa que, claro, estaba hecha en un paradigma que no era un paradigma de eficiencia energética. bien, bien. ¿Mm? Bueno, Roque, mil gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo quería Me hacer una parece que pregunta Santi. chiquita, Adri. Ahí está. No, que recién, ¿qué tal? Primero, buenas Hola, tardes. Santiago. Roque recién hablaba de los países nórdicos y se me estaba ocurriendo antes de si conoces o sabés de experiencias así por ahí a nivel internacional donde efectivamente el etiquetado haya marcado un cambio en el consumo de energía y por ahí también ¿qué pensás que fue lo que llevó a que ese etiquetado se desarrolle en estos países y qué fue lo que lo impulsó principalmente? ¿Qué herramienta, digamos, instrumento económico o normativo puede ser lo que haya impulsado en esa experiencia? Bien, mira, te cuento. Yo conozco muy bien el caso italiano, el caso español, especialmente el italiano. Primero, hace 20 años que están con esto. Hoy es algo que penetró absolutamente. Ahora mismo metete en cualquier inmobiliaria española y busca un departamento en cualquier ciudad y te van a decir certificado energético. Te dicen ambientes, metros cuadrados, precios, certificado energético. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, claramente la diferencia acá fue la normativa. Primero, Unión Europea, estás obligado a cumplir con ciertos estándares. O sea, no te podés hacer el vivo.
Entonces, bajo una directiva europea, hablo de Italia, pero pasó con España, con Francia, etc. La nación obliga a las regiones obligan a las provincias y a los municipios. Primero solamente daban información y daban incentivos. Después empezaron a apretar. Te nombro algunos incentivos. Por ejemplo, en Italia vos tuviste hasta hace unos pocos años bonus 110% se llamaba. Todo el consorcio se ponía de acuerdo, firmaban una especie de contrato, de consenso a nivel de consorcio, aislaban todo el edificio y el Estado te reintegraba el 110% de la inversión. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Que todo el consorcio se ponga de acuerdo. Ahora, ¿por qué Europa quiso hacer esto? Y porque Europa no tiene recurso energético. Porque Europa depende de Rusia, etcétera, etcétera, o del norte de África. Entonces, ellos no tienen otra forma, porque, bueno, es una cuestión de soberanía, geopolítica, que ustedes sabrán más que yo. Entonces, sí o sí lo tuvieron que hacer. Y lo interesante es que, primero un premio, y ahora ya es obligatorio. En cualquier ciudad de Italia, un permiso de edificación mínimo tiene que ser clase A, ya. Ya no te dan un permiso de edificación. Es más, ahora está pasando en Inglaterra, y creo que en Francia también, que hay mucha gente grande con departamentos que las alquilan, viven de las rentas de esos departamentos, ¿no? Ya te prohíben alquilar un departamento que no tenga buena clase de eficiencia energética. Y es un problema, porque vos agarrás una señora de 90 años que vivía de esa renta y ahora tiene que ocuparse de invertir, recalificarlo energéticamente para poder alquilarlo. ¿Eh? Entonces, quiero mostrar esto, cómo pasó de, primero te doy información, después te incentivo, pero finalmente te obligan hasta hacértela pasar mal, ¿sí? Imagínense en la Argentina una obligación a una señora que vive de su alquiler en la jubilación a tener que invertir en el alquiler para poder alquilarlo. Bueno, pero bueno, pasaron muchos años y es la progresividad de la política pública. Bueno, hasta acá llegamos y también me parece que es importante el tema de pensarlo como un bien colectivo, la energía, el ambiente, la felicidad que te da vivir en un hogar bien, pero bueno, no, esto de cómo consumir y cuánto consumir, ¿sí? Igual muy perverso todo esto porque con inteligencia artificial el consumo se va por las nubes. Entonces hablamos de transición energética y vamos a consumir más que nunca. Buah, en fin. Bueno, Roque, te mando un abrazo grande y nos estaremos viendo. Cuando Por toques el supuesto. piano, mandame Dale, con el gusto, flyer. Es con excelente, ¿eh? gusto. Y tocan el EQ Y también. con gusto y Y muchísimas gracias. Espero haber hecho un pequeño aporte y adelante con esta inquietud, adelante con la cuestión normativa que les voy a decir una infidencia. Yo soy ingeniero, pero al final la normativa, nos guste o no, es lo que termina, en términos de política pública, es lo que termina mandando. Es así. Entonces, y sí, eh, sí, es que es así. Ojo, yo lo descreía, lo descreía hasta que me di cuenta que la normativa es lo que motoriza. Lo técnico se adapta, sí, calculás y lo acomodás. Pero bueno, el rol, por eso está buenísimo que eh, se involucren en estos temas que no son muy comunes para quienes se dedican a la normativa. ¿Eh? sí. Así que creo que Bueno. es algo muy interesante. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, gracias a todos y a todas y un beso grande, Tengan Roque. buenas noches. Gracias, Adri. Hasta luego. Chao, chao.